Las 3/4 partes de la superficie forestal son monocultivos de especies de fuera. Los beneficios de sus cortas todos sabemos que han servido para mantener el caserío en pie y el que quisiera producir, seguir produciendo. Los monocultivos son altamente productivos en el corto plazo, pero a partir del medio plazo se demuestran inestables. Hoy les ataca esto, mañana esto otro. Ahora son las fumigaciones contra un hongo, una oruga. Ya no son ni altamente productivos ni estables. Pero es que además de que trabajamos con estas especies, las estamos gestionando eliminando los estratos de abajo, los arbustos, y cuando llega el momento de corta, cortando todo a la vez. Esto es una tala a hecho, eliminar todo, abrir pistas. El suelo pierde todavía más esa capacidad de regular el ciclo del agua. La mayoría del agua se va por escorrentía, se va ladera abajo. El suelo se compacta. Esto supone unas pérdidas de suelo, sobre todo la capa más superficial, pues muy fuertes. Se pierden entre 50 y 100 y pico toneladas por hectárea y año de suelo fértil con la gestión de los monocultivos. La tendencia es sustituir por el eucalipto y hemos interrumpido procesos naturales de ese bosque y ahora parece que nos está pasando factura. Todos los bosques autóctonos que tendríamos les queda 1/4 de la superficie. Es decir, hemos destruido el 90% del Aresti. Cambió el lugar donde vivíamos, cómo vivíamos, la relación que teníamos con la naturaleza, con el bosque. Un bosque es una arboleda, tiene especies autóctonas, pero además la distribución de los árboles es aleatoria. En los bosques, además, el estrato más alto, el de los árboles, viene seguido de arbolillos, pequeños árboles debajo de las copas de los árboles, arbustos, helechos, herbáceas, y todo eso es la estructura del ecosistema en la que se distribuye luego, en la que crece toda la biodiversidad. La estrategia dominante de los árboles nuestros es a resistir esos vendavales, ese invierno, eliminando las hojas. Las tiran al suelo y cada año toneladas de hojas se van a ir convirtiendo en materia orgánica. Va formando el complejo humus-arcilla con la ayuda de los organismos. Esto funciona como una auténtica esponja natural. Cuando la tenemos en el bosque, llueve, absorbe agua y cuando viene un periodo seco la van a ir cediendo a las raíces de los árboles y a la atmósfera, manteniendo por tanto la hidratación del árbol y el clima de toda la comarca.
Por tanto, el bosque es un ecosistema. Lo otro son cultivos, son arboledas que hemos creado nosotros.